como se ha mencionado el canal de YouTube de Oscar Sanz de Seminarios, tenemos una serie que se titula Casas de Luz. Y cuando hablamos en esa serie de Casas de Luz, en el Nuevo Testamento, todos somos de una u otra manera ministros de la reconciliación. Ministros de la reconciliación. O sea, hay gente, yo miro a personas como Dorcas, por ejemplo, y me encantaría tener ese corazón de Dorcas. Me encantaría tener ese corazón de Dorcas, porque para mí esa persona tiene una sensibilidad, una misericordia especial, extra, que yo no tengo. Para el necesitado, para el hambriento, para el desnudo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay gente que conduciendo el autobús de un colegio por 25 años o 30 años ha traído a más niños que luego fueron adultos al Señor que muchos pastores en muchas iglesias. Yo soy de la idea de quitar la mística de todo esto. ¿A qué me refiero con ello? Yo tengo una licenciatura en teología y una licencia, y bueno, aquí en Australia, en la Universidad Adventista de Avondale. Cuando te gradúas de pastor te dan es una doble licenciatura en ministerio y en teología. Y sabes, has hecho 3 años o 2 años y medio de griego, 1 año y medio de hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto para quitar la mística un poquito. Tengo una doble licenciatura en Ciencias de la Salud y Medicina Nutricional. Y tengo 2 años y medio hecho de ingeniería electrónica en España. Os digo lo siguiente. Entre el cálculo avanzado de ingeniería electrónica, entre la fisiología y los estudios de patología, etcétera, etcétera, comparado con los estudios de teología, no tiene nada que ver. Los estudios de teología son muchísimo más sencillos. Mucho más sencillos. De las 3 carreras universitarias que he estado, la de teología es lo más sencillito. ¿Ok? Con eso no quiero decir que sea fácil, pero es de las más... Es bien sencillita. Es bien sencillita comparado con otras carreras. ¿Ok? Con otras carreras. Eso primeramente. Y segundo, yo nunca me he considerado una persona que haya tenido un llamamiento más grande que el llamamiento del día, la semana y el mes que conocí y que di mi corazón a Jesús. Porque allá donde estamos, si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, somos por tanto, herederos de la promesa y herederos de un ministerio, el ministerio de reconciliación. Y cuando contaba el día después en el cual yo di mi corazón al Señor, yo entré en un tren de camino de vuelta a la casa y había un borrachito allá. Y sufrí la decadencia física de ese hombre, la decadencia emocional de ese hombre, la sufrí. Me puse a llorar con ese hombre, me senté al lado de ese hombre, puse mi mano sobre ese hombre. En cualquier otra circunstancia no lo hubiese hecho. Pero cuando el amor de Cristo, entiendes ese amor de Cristo, en realidad el llamado es de Cristo y el llamado es de Cristo para todos, absolutamente para todos. Hay unos que son mejores para explicar un estudio bíblico, hay otros que son mejores para visitar, hay otros que son mejores en computación, hay otros que son mejores para preparar un Facebook Live, etcétera. Todos somos ministros porque todos somos capaces de una u otra manera, en conjunción con unos con los otros, de hacer algo. Entonces, claro, yo sé que esto entre los jóvenes que me están escuchando ahora pues suena además genial porque es como que les quitan un peso del hombro. Yo sé que entre los teólogos pues no suena tan bien, ¿no? Porque nos agarramos a eso que tenemos una licenciatura teológica, ¿no? Pero yo personalmente no me agarro a eso, ni mucho menos no me considero especial en ese sentido. Lo que sí yo digo a la gente es que si has conocido a Jesús y Jesús ha tocado tu vida, es que no puedes hacer otra cosa. No puedes hacer otra cosa que ministeriar a otros. No puedes hacer otra cosa. Es imposible. O sea, el conocer a Jesús no es una licencia para el libertinaje. Si tú entras en el libertinaje es claro y sencillamente tú no has entendido lo que es el amor de Jesús. Pero
entendiendo el amor de Jesús, es que es la natural consecuencia de ese llamado que nos hace con nuestras pequeñas manifestaciones. Os pongo un ejemplo cortito antes de empezar con el tema, un ejemplo cortito. Estaba llevando unos seminarios en Melbourne, años atrás, y antes de yo levantarme, se levantó una chica que iba a hacer una parte especial. Yo nunca había escuchado a esta chica, cantó, y yo he tenido momentos en los cuales he escuchado una canción y he dicho, wow, tremendo, bonita, etc. Y de esos momentos muchos, pero como el de ese día, muy pocos. O sea, es como que para mí estaba cantando un ángel. Fue increíble. Yo le miré a mi esposa estaba llorando, etc. Y yo me levanté y les dije a la gente, en estos momentos yo tendría que hacer una oración y acabar el servicio. Y sin haber empezado. En estos momentos yo tendría que hacer una media y acabar el servicio. ¿Por qué? Porque lo que esa chica había presentado en 3 minutos y medio de canción era muchísimo más poderoso que lo que yo podría hablar en una hora. Entonces, la respuesta igual no es dentro de la mística, y yo sé que yo recuerdo una experiencia en Nueva York, estuve en Nueva York y había un montón de pastores en la conferencia grande de Nueva York, un montón de pastores, etc. Y a mí me habían quitado, al llegar allá, me perdieron las maletas. Entonces yo llegué allá vestido con mis pantalones jeans y con un jersey con hoodie, con el gorrito. Y había 2 obreros bíblicos que habían venido de Colombia, 2 chicos jóvenes. Entonces, pues yo me arrimé a ellos y me puse a hablar con ellos, etc. Y el resto, todo el mundo estaba con corbata y con traje, con terno, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo atrás, con estos chicos, sin maletas, sin nada, me habían perdido las maletas en el aeropuerto. Y hablando, y de repente la persona de adelante, el presidente de la conferencia de la Unión Americana, perdón, de la conferencia de esa zona, estaba hablando de que había venido un evangelista internacional que estaba llevando unas conferencias en las iglesias del Bronx. Entonces yo me puse a mirar para un lado y para otro, les dije a estos chicos jóvenes que tendrían 21 años, les dije, oye, igual vamos a conocer a Doug Batchelor. Estaba yo mirando para un lado, mirando para el otro, diciendo, igual vamos a conocer a Doug Batchelor. Y de repente va y dice, queremos invitar aquí adelante al pastor Oscar Sande que venga. Y yo ahí aparecí, pues con mi hoodie, con mis zapatillas, con mis pantalones vaqueros, era el único ahí que se veía que estaba extraño. Y todo el mundo luego vino a saludarme, porque claro, me habían presentado adelante y parecía que yo era más grande de lo que yo era. Entonces la gente venía a saludarme y así me saludaban. ¿Cómo está, pastor? Y cuando se veían los unos a los otros, decía, ¿cómo está, pastor? Pastor, pastor, pastor. Y venían otros grupos y entre ellos que se conocían, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está su iglesia, pastor? Pastor, 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 pastor. ¿Sabes? En aproximadamente 20 minutos yo estaba con esos 2 obreros bíblicos en los jardines de la conferencia sentados comiéndonos un bocadillo, más contentos. Ok, vamos a ir directamente al estudio, no nos vamos a entretener más, porque si no, vamos a ir al estudio. Ok, el estudio principal del día de hoy va a ser de Ezequiel capítulo 9, pero antes os tengo que dar un contexto, ¿ok? Ezequiel capítulo 9, ¿ok? Muchos de vosotros puede que estén familiarizados con este versículo o no. Muchos de los que estén con mayor rango, con mayor edad, posiblemente estén deseosos y además lo tenían apuntadito, sobre todo si han seguido el estudio, tenían apuntadito. ¿Y qué pasa con Ezequiel 9? Bueno, recordar las premisas. La premisa es de que todo lo tenemos que filtrar por Cristo. Cristo es el decodificador de los 39 libros del Antiguo Testamento. Es el decodificador. Sin el decodificador no podemos entender el plan de Dios. Eso incluye a todos en el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero? Incluye también a Enoc. ¿Por qué incluye también a Enoc? Porque cuando tú lees de Enoc, entiendes algo en la cronología de Enoc. La cronología de Enoc se encuentra en Génesis 5 y dice en el versículo en el versículo 18 del capítulo 5 dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc, y vivió Jared después de engendrar a Enoc 800
800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ok. Primera cosa que nos damos cuenta es lo siguiente. Yo tuve a mi hijo con 25. Enoc tiene a su hijo con 65. Ya más experiencia que yo ya tenía. Pero no solo eso, sino que entendemos que el libro de Génesis no estaba escrito todavía. Enoc no está aprendiendo de Jesús y no está aprendiendo de Dios a través del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no está escrito. En la época en la que Enoc está viviendo, el Antiguo Testamento no está escrito. Pero no solo eso, fijaros, en el versículo 21, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, o sea, después de los 65 años, caminó con Dios. Es cuando pone, ¿no? O sea, engendra Matusalén, Matusalén nace y Enoc camina con Dios. 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, como nos confirma en Hebreos 11. Ahora, algo diferente entre Enoc y yo. Yo tuve a mi hijo a los 25 años, Enoc a los 65. Una vez que tiene a su hijo, camina con Dios. ¿Por cuántos años? Bueno, nos dice que vivió por 365 años. Ya me va a ganar de seguro por 225 años, de seguro me va a ganar de experiencia. Quiero que entiendan lo siguiente. Enoc está viviendo 300 y pico años y yo con suerte voy a llegar a los 85. Con suerte de la mano del Señor. A los 85, a los 90. En una de estas que me he metido un montón de tofu por el cuerpo y un montón de jugo verde, etcétera, llego a los 105. A los 105 todavía no estoy caminando los 300 y tantos años de Enoc. Pero atención que Enoc no leyó el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento hace referencia de Enoc, pero antes, pero Enoc, no, el Antiguo Testamento no estaba escrito. Entonces, ¿de dónde saca Enoc el concepto de Dios? Bueno, no lo saca del Antiguo Testamento, amigos. ¿Lo saca de quién? Tú haces la cronología y adivina quién está con vida en la época de Enoc. Adivina quién está con vida en la época de Enoc. Adán. ¿Qué mejor saber de Dios que aquel que lo vio? Cuidado con compararnos con Enoc, porque él vivió 300 y pico años y su tatarabuelo era Adán. Y estaba viviendo en este lado en el otro lado del diluvio, no en este lado del diluvio. Y no estaba en el capítulo 5, cuando Dios le lleva, todavía no ha llegado el capítulo 6, donde la maldad ha llegado a límites inmensos como estamos nosotros ahora. Tenemos que comparar manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Cuidado con compararnos con una persona que vivió 300 y pico años en un contexto previo al diluvio con un tatarabuelo que de primera mano le puede hablar de Dios. Tenemos que comparar manzanas con manzanas, naranjas con naranjas. Ok, ahora, fijaros, quiero que ahora nosotros sí que de este lado del diluvio, con el decodificador de Cristo, tenemos que, porque nosotros no tenemos el privilegio de tener a Adán que nos diga cómo era Dios. Pero tenemos el privilegio de tener al segundo Adán que a través del Espíritu Santo nos diga cómo es Dios. Y ese segundo Adán es Cristo. Ahora, si venís, el estudio es en Ezequiel 9, pero os tengo que mostrar dos cositas. Primero, la primera cosita es en Primera de Crónicas 10. Primera de Crónicas 10. Recordar que estamos decodificando usando a Cristo. Estamos decodificando usando a Cristo. Primera de Crónicas 10 nos habla de la muerte de Saúl. La muerte del rey Saúl. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Cuando el rey Saúl, antes de morir, se le ha dicho que Dios ha partido de su presencia. Dios se ha alejado, Dios se ha apartado de su presencia. Quiero que esa es la condición en la cual está Saúl en estos momentos.
Dios, se le ha dicho a él que Dios se ha apartado de su presencia y el reino ha sido dado a David. O sea, se ha apartado de ti. Ok, ahora fijaros lo siguiente. En el versículo 4 describe la muerte de Saúl y dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan el carnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. De la misma manera que lo hizo Saúl. ¿Cómo murió Saúl? Pregunta, respuesta, está clarísimo, ¿no? ¿Cómo murió? Se quitó la vida, se mató. De la misma manera que el escudero, clarísimo. No os mováis del capítulo. El mismísimo capítulo. Ahora, unos versículos más adelante, al final del capítulo, versículo 13, nos va a decir cómo murió Saúl. Versículo 13, es el mismo capítulo. Fijaros, versículo 13 y 14 dice lo siguiente: así murió Saúl, por su rebelión con que prevalicó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa, fijaros, lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Oh, un momentito. Si acabamos de leer unos versículos antes, ¿cómo murió él? ¿Lo mató Dios o se suicidó? ¿Cómo muere Saúl? ¿Cómo lo mata Dios? Si nos acaba de describir en el mismísimo capítulo que él se quita la vida y solo versículos después nos dice que Dios lo mató. ¿Lo mató Dios? ¿O qué significa cuando Dios mata? En esta ocasión no puede ser una manera activa. No puede ser activo. ¿Por qué? Porque lo activo lo hemos visto en el versículo 4 y 5. ¿Cuál ha sido lo activo? Ha puesto la espada en su empuñadura contra el suelo y ha saltado sobre ella. Eso es lo activo. Entonces, ¿cómo mata a Dios? Si aquí dice que lo ha matado Dios, ¿cómo mata a Dios? ¿No puede ser la acción activa? Acordaros que Dios se ha apartado. Fijaros ahora otro ejemplito que os doy sí rapidito, porque vamos a estudiar Ezequiel 9. Otro ejemplito, Números 12. Fijaros, Números 12 es cuando Miriam y Aarón se rebelan contra Moisés y le viene lepra a Miriam. Fijaros, le viene la lepra a Miriam. Y dice lo siguiente, versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué pone al final del versículo? Es Números 12, versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué pone? Y se fue. ¿Quién se fue? Dios. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Un momentito. Vamos a decodificar, porque hay un par de palabritas ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué hace Dios? No, Dios le da la lepra. ¿Dios le da la lepra? Claro, no dice eso. Dice que Dios se fue, que la nube de su gloria se aparta. Porque cuando Dios camina en la encarnación de Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, y Cristo ve a un leproso, ¿qué hace? ¿Se aleja o se acerca? ¿Le da lepra a la gente o le quita la lepra? Cuando el reino de los cielos ha venido, cuando la gloria de Dios se ha manifestado en su Hijo y ha llegado y se ha acercado entre los hombres, ¿qué pasa con la lepra? Se va. Cuando Dios es apartado, ¿qué pasa con la lepra? Se viene. Cuando Dios se aparta, ¿qué viene? ¿Ustedes han escuchado una persona llamada la serpiente antigua, el dragón y Satanás? ¿Ustedes se creen que él está ahí de vacaciones en algún lado? ¿Que está en las Bahamas? ¿Qué pasa cuando Dios se aparta? ¿Qué pasa cuando Dios se aparta de Saúl? Que le vienen a Saúl pensamientos suicidas. ¿Qué pasa? Y se quita la vida. ¿Qué pasa cuando se aparta de Miriam? Que le llega la lepra. ¿Qué pasa cuando Jesús llega?
a este mundo que la lepra no existía en la presencia de Cristo. Ahora, con eso en mente, agarraos los cinturones porque vamos a Ezequiel 9. ¿Ok? Este es el estudio de hoy, Ezequiel 9. Ok. Ezequiel 9 tiene una visión en la cual todos en la ciudad van a ser aniquilados, salvo los que tengan el sello de Dios en sus frentes. Es un capítulo que se relaciona mucho con Apocalipsis, especialmente Apocalipsis 14, Apocalipsis 13, ¿ok? Apocalipsis 7, en relación al sello, etc. Ahora, fijaros, si el estudio es el capítulo 9, pero os voy a dar un poquitito el contexto del capítulo 8 sin leer mucho del capítulo 8 para no limitarnos en el tiempo. Fijaros cuando tiene estas dos visiones, Ezequiel. En el capítulo 8, versículo 1, y si vosotros tenéis Biblias que traducen el lenguaje, que traducen las medidas a metros, etcétera, etcétera, pierdes mucho del significado, porque muchos de los números son simbólicos. Fijaros cuándo tiene Ezequiel esta visión. En el 6º año, en el 6º mes, a los 5 días del mes. En el 6º, 5. No en el 6º, 6, que sería el 666, sino en el 6º, 5. ¿Y de qué habla en el capítulo 8? Bueno, el capítulo 8 habla de una imagen. Oh, la imagen de la bestia, el 666 es lo mismo. ¡Ay! Habla de una imagen que se alza en el lado norte del tabernáculo. En el lado, ¿qué lado? Acordaros, el lado norte. Todo el mundo está adorando a esta imagen que se ha puesto como Dios sobre el pueblo en el lado norte. Acordaos de eso, ¿ok? Porque ahora viene el capítulo 9. Si el capítulo 8 se encuentra en el día, en el año sexto, del mes sexto, del día 5, al día siguiente, ¿cuál va a ser? Sexto del mes, el 666. Ok, ahora fijaros. Capítulo 9. Mirad. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Llegan verdugos para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia ¿dónde? Hacia el norte. ¿De dónde vienen estos 6? Vienen de la puerta de arriba que da al norte. De ahí vienen del norte, del lado norte. ¿Qué estaba en el lado norte? La imagen que el pueblo ha puesto y la han adorado como que es Dios. Fijaros. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. 6 hombres con instrumentos de destrucción que son verdugos, son ejecutadores de muerte. Y tienen instrumentos para destruir. Y entre ellos, entre esos 6, no de esos 6, sino entre ellos, entre ese grupo de 6 había uno, que viene a ser un séptimo. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Pregunta: ¿cuántos con instrumento de matanza? 6. 6. ¿Cuántos de ellos vestidos con lino? 1. 6 con instrumentos de guerra. 1 vestido de lino y con un cuerno de tinta. El que está vestido de lino es el único que no tiene instrumento de guerra. Los otros no nos dice cómo están vestidos, pero nos dicen de dónde vienen. ¿De dónde vienen esos 6? Del lugar del norte, de la puerta del norte, de donde está la imagen que se ha alzado como si fuera Dios de Israel. Ay, 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 ay. ¿Por qué digo eso? Porque hay gente que ha hecho de estos 6 ángeles de Dios. Pero ¿dónde dice que son ángeles de Dios si no están vestidos con lino? Solo hay uno vestido con lino y es el que no tiene instrumento de guerra.
Los otros 6 vienen del norte. Los otros 6 vienen donde está la bestia. Donde está la imagen, perdón, donde está la imagen puesta. De ahí vienen los otros 6, que curiosamente son verdugos y curiosamente tienen instrumentos de guerra. Ahora fijaros. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Alguno de ustedes puede que tenga otras versiones, pero ¿qué está diciendo el versículo? ¿Qué pasa con la gloria de Dios de Israel? Se eleva de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa. ¿Qué querubín? Donde está la Shakaina, la gloria Shakaina, están los querubines y la gloria de Dios se eleva, se va, se retira. ¿Por qué? Porque el pueblo ha elegido ¿a quién? A una imagen en lugar de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios se retira. Y le dice al que está vestido de lino, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, a los 6, fíjate lo que les dice. Oyéndolo yo, les dijo lo siguiente: pasad por la ciudad en pos de él, o sea, detrás de él, y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Un momento. En el capítulo 8 dice, esta es una abominación que causa que yo me aparte, que causa que yo me vaya. Es la abominación que causa desolación. ¿A qué me refiero con desolación? ¿Os acordáis a Jesús mirando a Jerusalén y diciendo, vuestra casa queda desolada? Porque se retira el Señor. Ahora, ¿a qué os suena a vosotros cuando hay un ángel, el único vestido de lino, el único sin instrumentos de guerra, que va y pone una protección alrededor de ciertos hijos, mientras que aquellos que no tengan protección, los otros 6 pueden hacer lo que quieran con ellos, sean niños, sean mujeres, sean siervos, sean hijos, pueden hacer lo que sea? ¿A qué os suena? Suena exactamente igual al libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2. Es exactamente lo mismo. Le está diciendo a aquellos que vienen de la zona norte, a los que vienen de la imagen, que tienen instrumentos de guerra, que no están vestidos de lino y que muchos han considerado que son ángeles de Dios, a pesar de que son los más macabros, porque no hemos sabido decodificar el mensaje. Porque hemos leído el libro de Job y no hemos sacado la lección del libro de Job. Job nos da la oportunidad de mirar detrás de las cortinas, pero luego cuando leemos cualquier otro lugar en las escrituras, ponemos la cortina nuevamente. Vemos que Jesús viene en Juan capítulo 10, versículo 10, y dice que Él es el ladrón el que viene a matar, robar y destruir. Eso lo dice Jesús, y no usamos ese versículo para decodificar esa historia. Y de repente, a pesar de que Jesús nos ha dicho que no soy yo, que yo el que vengo es a dar vida, que es el ladrón, el enemigo, el que viene a matar, destruir y robar, no usamos las palabras de Jesús para decodificar esta historia. ¿Y qué hacemos? Hacemos que estos 6 hombres terroríficos que vienen del norte, los hacemos ángeles de Dios. ¿Acaso se nos ha olvidado que Jesús también dijo, por sus frutos los conoceréis? Y hay gente que dice, no, pero está clarísimo. Dios les está diciendo matar. Ya. ¿Y qué le dijo a Satanás? Todo lo que tiene es tuyo. Toca todo lo que tenga. ¿Acaso no dijo eso Dios con respecto a Job? ¿Acaso no fue Satanás el que tocó
a los hijos de Job porque Dios dijo, toca todo lo que tiene? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero ahora estamos ya partiendo de algo muchísimo más centrado en el patrón que Jesús nos ha venido a mostrar. Y que si hubiéramos prestado atención al libro de Job, no hubiéramos sacado fuera del contexto de Dios estos versículos. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos sacado los versículos fuera del contexto bíblico, pero lo hemos sacado fuera del contexto de la revelación de Dios. Ok, esos 6 ángeles o esos 6 hombres destructores con armamento destructor y sin ser vestidos de lino, proceden de la imagen, proceden del lado de allá. ¿Y por qué? ¿Con qué autoridad? ¿De qué manera? Bueno, ¿acaso no ha elegido el pueblo? ¿Acaso el pueblo no ha elegido a esa imagen? ¿Y esa imagen puede dar vida? ¿La imagen puede dar vida? ¿La imagen puede dar vida eterna? ¿Qué puede dar la imagen? ¿Qué tipo de Dios es Satanás? Cuando Jesús nos dice que es asesino desde el principio. Un asesino desde el principio, ¿qué puede hacer? Asesinar. Cuando Dios les está diciendo, ir a matar, no tengáis piedad, ¿sabes por qué? Porque no tienen piedad. Porque no conocen la piedad. Ser vosotros mismos. No mostréis piedad, no mostréis misericordia, no mostréis nada. ¿Por qué? Revélate como tú eres. Muestra tus cartas. Muestra que en realidad eres un asesino. Muestra que en realidad no tienes misericordia. Muestra todo. Muéstralo. No es que Dios esté activamente ordenándole, sino que está pasivamente certificando lo que esos 6 caracteres tienen el poder de hacer en estos momentos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se ha apartado. Ahora bien, decíamos inicialmente en uno de los anteriores programas que si tú juegas al fútbol con un sobrino de 3 años, para que el sobrino de 3 años te meta un gol, te tienes que dejar que te lo meta. Hay una imagen que se ha compartido hasta la saciedad y para mi entendimiento es una imagen falsa. Y la imagen que se ha compartido, la imagen gráfica que se ha compartido hasta la saciedad es la siguiente. En una mesa, haciendo un pulso de mano, está Jesús en un lado y en el otro lado está Satanás haciendo un pulso de mano. ¿Habéis visto esa imagen? Jesús en un lado y Satanás en un lado. Ok, ahora quiero que tú te pongas a ti. Tienes 20 años, tienes 25 años, tienes 30 años. Ponte a ti en un lado. Y en el otro lado, pon a tu sobrino de 3 años. Y ahora, tú dime de qué manera te va a ganar el sobrino de 3 años. ¿En qué cabeza cabe que Satanás es pulso suficiente para el creador que habla y aparece una estrella en el cielo? Esa imagen de Jesús en un lado y Satanás en el otro haciendo un pulso es una imagen falsa, una falsa representación, no de quién es Satanás, sino una falsa representación de quién es nuestro Dios. Es falso. Atención, que cuando el Señor se deja, entre comillas, meter un gol, entre comillas digo, meter un gol, que lo tiene todo controlado. Pero el estudio de hoy lo que quiero traer a vuestra atención es lo siguiente. ¿De qué manera, por fallar en mirar los detalles, en darnos cuenta que solo hay uno de los 7, solo hay uno, el séptimo, el que no tiene instrumento de guerra? ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que dice bienaventurados los pacificadores. El único que no tiene instrumento de guerra es el único que está vestido de lino. Bienaventurados los pacificadores. Los otros 6, número 6, número de hombre, viene en el día del año sexto, del mes sexto, del día sexto, de la zona norte donde se ha establecido una imagen. Y aquí nadie se ha dado cuenta que esos 6 son sicarios del enemigo. Y hemos hecho de esos 6 terroríficos seres
ángeles de Dios. Y hemos hecho de nuestro Dios un Dios que panzantemente dice, mata niños, a viejos, a embarazadas. Venga, que corra la sangre. Y claro, la cabeza explota porque dice, espera un momentito. Hay gente que no lee el Antiguo Testamento. Porque o se le ha explicado mal, o lo ha entendido mal, pero en la gran mayoría de las veces ha sido porque se les ha explicado mal. Porque el estudio que nosotros tenemos que dar a las personas es a través de Cristo. Y cuando hacemos un estudio a través de Cristo, no hay zona en el Antiguo Testamento de la que te tengas que apartar, de la que no tengas que enseñar o de la que te sientas vergonzoso o vergonzosa de que alguien te haga una pregunta acerca de eso. ¿Por qué? Porque ahora con Cristo tienes el decodificador. Y al tener el decodificador de la historia, en toda esa historia se presenta el quién es Dios en realidad y qué hace cuando el ser humano elige como dueño sobre él o como Dios sobre él a un asesino. Los países lo sufren. Cuando tú votas, cuando el gobierno lo rige un político honrado, que no hay muchos, el país lo experimenta el beneficio. Pero cuando voluntariamente esa persona, por votación del pueblo, se tiene que retirar del asiento donde ha estado gobernando y un asesino, un corrupto, tiene que gobernar ese país, ¿qué va a ocurrir con ese país en 4 años? Va a aumentar el crimen y va a aumentar la corrupción. Y cuando tú le explicas esto a una persona de mente secular, usando esta misma historia, dice, ah, claro. Imagínate a Obama retirándose a la Casa Blanca y decirle a Donald Trump, ahora monta el muro, ahora alza el muro. ¿Le está diciendo Obama que alce el muro? ¿O simplemente está testificando el hecho de que eso es lo que va a pasar, porque esa es la naturaleza y ese era el programa electoral de Donald Trump, levantar el muro? Obama no lo está haciendo, pero a Obama le han votado fuera. Y a Donald Trump le han votado dentro. Y cuando ha jurado como presidente, ¿ahora qué tiene que hacer? Ahora construye el muro. Y cuando se lo explicas a una persona secular, resulta que el Antiguo Testamento ya no suena tan terrorífico, sino lo que en realidad estás mostrándoles, espera un momentito, que aquí hay un enemigo. Que aquí hay un enemigo. Que Dios no es mi enemigo. Y ahí es cuando tú le puedes decir, claro que no. Dios, de hecho, es tu Salvador. ¿Ok? La mayoría está con la cámara apagada, pero si puede levantar un thumbs up o levantar la mano, ¿cuántos de ustedes no habían visto estos detalles en Ezequiel 9 antes? Ok. Ajá. Mi Dios no es un asesino. Mi Dios no es un asesino. Entonces alguien me puede decir, bueno, pues ese no es el mío. Bueno, entonces estamos adorando a dos diferentes dioses. El mío vino a salvar todo aquello que había sido perdido. El mío no vino aquí a destruir, sino a dar vida. El mío agarraba a los leprosos. El mío ponía la otra mejilla. El mío vino a sanar al enfermo, a dar vista al ciego y a liberar a todos aquellos que estaban cautivos. Es el mío. Otros tendrán otro, pero el mío no es bipolar. Ok. Este es el estudio de Ezequiel 9, es una de las decodificaciones. No os preocupéis, que todavía tenemos que hablar del fuego. ¿Y por qué no? Ya aprovechamos para hablar de Sodoma y Gomorra. Le damos ahí, ya, directamente al Sodoma y Gomorra. Hay un montón. Poco tiempo, muchos ejemplos. Os estoy dando ejemplos para que vosotros luego, entre vosotros como jóvenes, digan, hey, vamos a decodificar las escrituras, vamos a coger a Jesús y vamos a decodificarlas. Para ver cuál es el sentido y la interpretación correcta
a través de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Y a través de su Espíritu. ¿Okay? Vamos a cerrar con una pequeñita oración. Con los problemas técnicos nos hemos extendido un poquitito más, pero gracias por vuestra paciencia. Cerramos con una oración este tema. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Y eres un Dios bueno, no un 70% de las veces, no un 95% de las veces. Eres un Dios bueno un 100% de las veces y te damos las gracias porque en tu totalidad eres luz. En el nombre de Jesús. Amén.